Bueno, Mario, pues, en fin, es un formato curioso este del diálogo, pero te quería preguntar una cosa. Para alguien que viaja tanto como tú, que es ciudadano peruano y español, y que estás en muchos lugares del mundo, ¿cómo se ve la situación española que los que estamos en casa nos parece tan intrincada, tan complicada? Bueno, yo creo que en general, desde América Latina, España se ve sobre todo con optimismo. Lo que está más presente, diría yo, es el extraordinario éxito de la transición, el que España pasara de ser una dictadura a ser una democracia, que en tan poco tiempo haya habido un desarrollo económico notable y además que haya unos consensos que sin ninguna duda garantizan a largo plazo las instituciones democráticas. Creo que el fenómeno de la crisis en toda su gravedad, no sé si se conoce al detalle, pero ya desde una perspectiva pues más próxima, la europea, indudablemente hay preocupación por la magnitud de la crisis en España, mayor que en otras partes, y que en algunos aspectos concretos, como el del paro, por ejemplo, el del desempleo, alcanza unos niveles que son desde luego muy alarmantes, no solo por lo que eso implica en angustia, en incertidumbre, en sufrimiento, sino también porque puede erosionar las mismas bases sobre las que está asentado ese consenso democrático, ¿no? O sea, que no nos veis tan mal, pero a la vez un poco en el filo de una situación con algunos puntos de deterioro serios, ¿no? A mí me parece que esa es la realidad, hablando con, digamos, la mayor objetividad, sin un partiprí, ¿no es cierto? Ahora, digamos, la verdad es que desde la transición probablemente sea el momento más difícil que vive España, por la magnitud de la crisis económica y quizá por el fenómeno de la corrupción. La corrupción es como una sombra, ¿no?, que acompaña a todas las sociedades. En las democracias eso se ventila, se conoce, se critica y se sanciona con más facilidad que en una dictadura, pero quizá en España las denuncias últimas de los últimos meses, la extensión que tiene el fenómeno, el hecho de que prácticamente todos los partidos importantes estén de alguna manera comprometidos, puede tener consecuencias muy negativas, crear un enorme desencanto, una enorme desilusión con la clase política, con la política, algo que desde luego, si ocurre, pone en gravísimo riesgo el porvenir democrático de un país, ¿no? Sí, sí, de hecho en una encuesta muy reciente, publicada hace 3 días, los políticos eran ya vistos como un problema más grave que los terroristas por la población. Sí. Bueno, eso es muy grave. Si eso realmente representa el sentir de una mayoría de españoles, hay que alarmarse. La política es indispensable. Si queremos que las cosas cambien para mejor, hay que hacer política. Y la política será mejor si los mejores, los más puros, los más capaces, los más íntegros, los más idealistas, hacen política. Creo que esa es una tarea que hay que poner en marcha a fin de que las nuevas generaciones no se aparten de la política. Cuando se apartan de la política es cuando la política empieza a ir verdaderamente mal, ¿no es verdad? Y por más, digamos, desagradable, repugnante que sea los tráficos al amparo del poder, la verdad es que eso afecta a una minoría y a una muy pequeña minoría, y que el grueso de la clase política no está comprometida con estos. O sea que creo que eso también es importante destacarlo, tomando una cierta distancia de lo que es la querella política, donde a veces se exagera y se usan armas indebidas, ¿no? Sí. Sí, de hecho en España cada vez hay más gente que habla de segunda transición, es decir, de que realmente hemos tenido una transición de 30 años, que ha estado muy bien, pero que ya está agotada, que da muy poco de sí, que la capacidad de autorreforma del propio sistema exige ya cambiar de sistema en cierto modo, ¿no?, de constitución, etcétera. Pero claro, esto es muy complejo también, ¿no? Sí. Lo que yo creo que el sistema acusa un cierto cansancio, una cierta fatiga, y la verdad que se necesitan ideas nuevas. Hay una realidad que es una realidad cambiante, estamos asistiendo a una serie de novedades extraordinarias en el campo social, en el campo económico. La crisis económica sobre todo ha mostrado que no estábamos intelectualmente preparados para responder, no es verdad, a una crisis de esa magnitud.
Se necesitan nuevas ideas, es clarísimo. La democracia no puede ser pues un cuerpo muerto de ideas, ¿no?, que se convierten ya en eslogans. Se necesitan nuevas ideas frente a esa realidad novísima, y eso es fundamental para volver a interesar al conjunto de la sociedad en lo que es la vida política, la acción política, ¿no? Sí, sí, lo que decía es que eso es muy importante, ¿no? Porque parece que la crisis financiera le ha pillado a todo el mundo a contrapié y que, aunque siempre hay gente que hace previsiones y acierta, esto ha sido algo excepcional, un tanto marginal. En los medios académicos no se hablaba de una crisis de esta magnitud, ¿no? Así es. Nadie lo esperaba, ha sido una gran sorpresa para el mundo entero. Eso es. Está visto, digamos, que hay muchas cosas que deben ser revisadas, cotejándolas con esta crisis que se ha vivido. Y en esto, pues, los partidos políticos tienen la obligación de estar a la vanguardia, son los responsables mayores de que surjan ideas que sean válidas, operativas, frente a esta nueva realidad que enfrentamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces son los más conservadores, ¿no?, los menos predispuestos a abrir precisamente nuevas ideas, etcétera. Como alguien que está muy asociado siempre al pensamiento liberal, ¿qué impresión tienes de esta especie de ataque que ha habido contra el liberalismo al decir que ha sido justamente el neoliberalismo los que pensaban que el Estado tenía que retirarse para que al final haya tenido que volver a salvar instituciones financieras, etcétera, ¿no? Toda esta retórica. Bueno, yo creo que la gran victoria de los totalitarismos, que han sido derrotados en la práctica, ¿no es verdad? Hemos vivido la derrota de los totalitarismos en la práctica, pero no en el lenguaje político, en la supervivencia de muchos lugares comunes, de clichés, y sobre todo los que presentan al liberalismo como la fuente de todas las desgracias. Eso viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. Y yo creo que eso es una supervivencia de las grandes doctrinas totalitarias, las doctrinas antidemocráticas, que aunque los regímenes que las representan han fracasado, ha quedado de todas maneras como un remanente, así es, unos ciertos prejuicios, por ejemplo, frente a la doctrina liberal. Hombre, hay liberales que son solo de palabra y no de obra, desde luego, y en muchas cosas el liberalismo puede haberse equivocado, pero yo creo que haciendo las sumas y las restas, los grandes logros de la humanidad se deben a la doctrina liberal o a actitudes liberales. El liberalismo pues fue la fuerza que luchó contra el oscurantismo, contra el despotismo, contra las dictaduras tradicionales, fue la fuente principal de la democratización de Occidente, en la creación de instituciones como los derechos humanos, el individuo libre, independiente, autónomo. Pues el liberalismo está detrás de todo eso. La lucha contra la censura, contra la intolerancia en el campo cultural, en el campo religioso, en el campo político, todas esas son conquistas liberales de las que se sigue beneficiando la democracia en nuestros días, y en buena parte la prosperidad de los países desarrollados se debe a una idea de la libertad asociada a la vida económica, que también es obra del liberalismo. Entonces, creo que las credenciales del liberalismo no pueden ser las que dicen esos estereotipos, ¿no es verdad? Sí. Además, ahora, el liberalismo pues no puede, no debe ser de ninguna manera una doctrina cerrada, y cosas como la crisis que hemos vivido deben llevarnos a revisar a nosotros, los liberales, ¿no?, algunas convicciones que parecen haber sido puestas en tela de juicio, como por ejemplo la actitud del mercado para reformarse a sí mismo. Hay que ver que hasta cierto punto eso no ha funcionado, ¿no es verdad? Y entonces todo eso debe corregirse. Yo creo que la ventaja del liberalismo sobre otras doctrinas políticas es que el liberalismo parte del supuesto de que siempre cabe el error, y que cuando las ideas se enfrentan a la realidad, si son incompatibles, son las ideas las que deben transformarse, ¿no es verdad? Así que sí, el liberalismo debe estar constantemente, digamos, autocriticándose y adaptándose a la realidad, que es compleja, que es infinita, que es diversa, pero yo creo que su vigencia está garantizada en los hechos, ¿no? No, sin duda, completamente de acuerdo además, pero en fin, no son buenos momentos, no obstante. El otro día leí que iban a beatificar a un arzobispo de Valencia cuyo gran mérito eran sus escritos antiliberales.
Y hoy venía otra noticia también un tanto siniestra, que Sarkozy quiere abrir en Francia un debate sobre cuál es la identidad francesa. Sí, sí, Bueno, es un viejo tema, efectivamente, sobre todo muy arraigado en Francia, que lo que revela profundamente es una inseguridad, ¿no es verdad? Es una inseguridad de una sociedad con un pasado esplendoroso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la seguridad histórica, que en el mundo moderno, en el que ha perdido ese lugar de privilegio que tenía, pues se siente insegura de sí misma y entonces se preocupa por el tema de la identidad. Es un tema peligroso, mucho. Es un tema que siempre nos acerca a ideas antidemocráticas. Todos los totalitarismos han partido siempre de una afirmación de una identidad como expresión, representación de un pueblo entero, y hemos visto que esos son mitos muy peligrosos, homicidas en muchos casos, porque como la realidad no es eso, no existe esa homogeneidad en ninguna sociedad, entonces se trata de crear artificialmente y solamente se puede lograr esa identidad mediante la violencia, la discriminación, la exclusión. Yo creo que la identidad es una palabra muy peligrosa siempre y cuando no se refiere estrictamente al individuo. Eso, o la lógica, sí, sin duda alguna. ¿Y en América Latina? ¿Cómo ves la situación con el auge de chavismo? Pues bueno, la situación en América Latina es muy difícil por la resurrección del viejo populismo. Es el viejo, el de siempre. Es el de siempre, con algunos cambios de vocabulario, pero lo que representa pues Chávez y los vasallos de Chávez, como Evo Morales o Correa o Ortega, es exactamente la vieja receta populista, el Estado fuerte, el odio a la empresa privada, el control, ¿no es cierto?, el control, el intervencionismo estatal y toda la receta socialista a la que hemos visto fracasar tan estrepitosamente en todos los países, prácticamente sin ninguna excepción, donde se aplicó, ¿no? Parece mentira que habiendo padecido tanto América Latina por el populismo, vuelva como una hidra, ¿no es verdad?, a reproducirse, pero en fin, todavía se trata de un fenómeno limitado, ¿no? Todavía la mayoría de países latinoamericanos no ha entrado, digamos, dentro de esta actitud que para mí es absolutamente retardataria. Así que la pelea está abierta y esperemos que no la ganen quienes apuestan por el pasado, sino por el futuro, que solo puede ser un futuro de libertad y de democracia, ¿no? Sin duda. Bueno, hay datos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el nuevo papel de Brasil, que es muy interesante, porque por Lula nadie daba demasiado. No, es muy interesante, como tú dices, sí. Lula era un populista cuando fue candidato y afortunadamente al llegar al poder pues ha sufrido una transformación muy profunda, sobre todo sus ideas económicas han cambiado radicalmente para bien del Brasil, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el caso de Brasil es muy interesante porque es un país que está progresando dentro de los cauces democráticos, dentro de una libertad que no es solo política, sino también económica, ¿no? Lo que yo le reprocharía a Lula es que fuera más consecuente y que en su política internacional también actuara como ha actuado en política, por una apuesta democrática. Desgraciadamente su relación con los países totalitarios de América Latina, como Cuba, como Venezuela, son de una cordialidad y en algunos casos de una complicidad lamentable, ¿no? Ahora van a hacer una gran refinería con Venezuela, creo, ¿no? Así es, etcétera. sí. ¿Y Venezuela, cómo lo ves? ¿Es un país que ha llegado a una situación ya de no retorno? Bueno, de no retorno no creo. Al final ya sabemos que todas las dictaduras se caen, las que parecen las más sólidas al final se desmoronan porque están siempre con pies de barro, ¿no es cierto? Todas, sin excepción, y creo que Venezuela no será la excepción a la regla, pero desgraciadamente mientras exista, va a seguir causando estragos, ante todo en Venezuela, donde vemos que incluso desde el punto de vista económico, a pesar del maná, que es el petróleo para Venezuela, los niveles de vida de la población han caído estrepitosamente
y además, bueno, donde la censura va progresando, la persecución de periodistas, de opositores es cada día más evidente, más descarada, y donde además pues hay la sensación del cerrojo, tipo Cuba, que va siendo cada vez una amenaza más visible, ¿no? Y de otro lado la influencia de Venezuela, con las ideas estas bolivarianas del comandante Chávez, pues están haciendo muchísimo daño porque contribuyen a desestabilizar enormemente a las democracias, sobre todo vecinas, ¿no? Así que hay que ver esto con preocupación, pero sin pesimismo. La verdad que también si se hacen las sumas y las restas, aquí el mayor número de países no ha caído y está resistiendo exitosamente el intervencionismo de Chávez, ¿no? Es una novedad también, ¿no? Prometedora. Sí. Que haya más democracias absolutamente, sí, en América Latina. Eso es alentador, pero desde luego hay un peligro, el peligro está allí, y si uno lo ve así, pues tiene que entrar en la batalla, ¿no? Sin duda, nada del observador contemplativo o sí, viceversa. Nada de eso, ¿no? Pues muchas gracias. Muy bien, de nada, Carlos, encantado, con mucho gusto. Lo mismo Muy digo, bien. y a ver ahora qué... Y además que haya unos consensos que sin ninguna duda garantizan a largo plazo las instituciones democráticas. Creo que el fenómeno de la crisis en toda su gravedad, no sé si se conoce al detalle, pero ya desde una perspectiva pues más próxima, la europea, indudablemente hay preocupación por la magnitud de la crisis en España, mayor que en otras partes, y que en algunos aspectos concretos, como el del paro, por ejemplo, el del desempleo, alcanza unos niveles que son desde luego muy alarmantes, no solo por lo que eso implica en angustia, en incertidumbre, en sufrimiento, sino también porque puede... Bueno, yo creo que en general, desde América Latina, España se ve sobre todo con optimismo. Lo que está más presente, diría yo, es el extraordinario éxito de la transición, el que España pasara de ser una dictadura a ser una democracia, que en tan poco tiempo haya habido un desarrollo económico, no puede erosionar las mismas bases sobre las que está asentado ese consenso democrático, ¿no? O sea, que no nos veis tan mal, pero a la vez un poco en el filo de una situación con algunos puntos de deterioro serios, ¿no? A mí me parece que esa es la realidad, hablando con, digamos, la mayor objetividad, sin un partiprí, ¿no es cierto? Ahora, bueno, Mario, pues, en fin, es un formato curioso este del diálogo, pero te quería preguntar una cosa. Para alguien que viaja tanto como tú, que es ciudadano peruano y español, y que estás en muchos lugares del mundo, ¿cómo se ve la situación española que los que estamos en casa nos parece tan intrincada, tan complicada?